Algo sobre lo cual tú personalmente ya no puedes tomar control, dice el Señor. No le diste la importancia de vida cuando era oportuno, dice el Señor. Porque te sentías cansado y lo fuiste dejando para después. Te creías fuerte, dice el Señor, y creíste que no era necesario. Mas te digo, dice el Señor, que toda esa situación que se ha dado no es porque yo no haya estado contigo, dice el Señor. Estuve contemplando y esperando, dice el Señor, que pusieras en práctica aquello que yo te he enseñado, dice el Señor. La instrucción que te he ido dando, dice el Señor. Y como mi Espíritu Santo fue inquietando tu corazón, dice el Señor. Esperaba entonces, dice el Señor, que tú lo hicieras. Que me tomaras en cuenta, dice el Señor, para esa labor. Mira que te he puesto, dice el Señor, con una función específica en donde estás, dice el Señor. Aún en tu hogar mismo, dice el Señor, te he establecido, te he dado responsabilidades, pero también privilegios, dice el Señor. Pero has creído más importante el hecho de desempeñar una labor secularmente, dice el Señor. Y has dejado de lado la familia que te he dado, dice el Señor. No la has ministrado como debiste, dice el Señor. Y como te digo nuevamente, no es porque yo no haya estado allí, dice el Señor. Sí he estado, dice el Señor. Sí lo he estado, porque tu situación hubiese sido más grave, dice el Señor. Mas ahora mi pregunta es, ¿estás dispuesto a tomarme en cuenta? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú, dice el Señor? Ahora que ya viste, ya te convenciste que en tus propias capacidades no has podido. Has querido renunciar a todo, dice el Señor. Mas te digo ahora, dice el Señor, que esa no es la manera como debes enfrentar las situaciones adversas, dice el Señor. He puesto en tus manos y en tu ser mi Espíritu Santo, dice el Señor, para que te asista, para que te ayude, para que te fortalezca, para que te establezca. ¿Puede ahora tu corazón volver a mí?, dice el Señor. ¿Pueden ahora tus pensamientos ser puestos en orden?, dice el Señor, porque tú así lo decides. Porque son cosas que yo ya te he dado, dice el Señor, mas no las has tomado en cuenta. A mi pueblo hablo hoy, dice el Señor. A mi pueblo amado, me presento hoy, diciéndoles que no están solos, que mi amor está en cada uno, dice el Señor. Mi cuidado es para cada uno, con fidelidad, con mi gracia, con mi amor, manifiesto a cada vida, dice el Señor. No sigas confesando, pues, dice el Señor, palabras vanas, palabras que no te benefician. Vuelve tu corazón a mí, dice el Señor. Vuelve tu corazón a mí. Eleva alabanza como lo hacías antes, dice el Señor. Cuando no importaba el tiempo, cuando no importaban las horas, no importaban las ocupaciones que tenías que realizar, porque tu encuentro conmigo, dice el Señor,
valía todo. ¿Te recuerdas que escribías para mí? Dice el Señor. ¿Te recuerdas cuántas palabras hermosas brotaban de tu corazón y de tu boca? Dice el Señor. ¿A dónde están ahora? Dice el Señor. Antes te llenabas, estaba lleno tu corazón de mi presencia, dice el Señor. Palabras abundaban que declaraban mi grandeza, mi señoría en tu vida, dice el Señor. Pero ¿qué se hicieron? ¿Qué hay ahora en tu pensamiento? Dice el Señor. ¿Qué es lo que hay ahora en tu corazón? Caminaste en fe, dice el Señor, porque sabías que yo podía hacerlo. Mas ahora cuestionas si realmente puedo hacerlo, dice el Señor. Esa es la razón por la que mi pueblo ahora está pasando las situaciones que está pasando, dice el Señor. Porque se han acostumbrado a un cristianismo liviano, dice el Señor. Sin compromiso, sin entrega, esperando siempre recibir, sin dar, dice el Señor. ¿Acaso no les he dado suficiente yo, dice el Señor? No les he provisto de todo don, de todo bien, dice el Señor, para que sean saciados. No se conformen pues, dice el Señor, en ser beneficiados solo ustedes, dice el Señor. Beneficien a otros para que sientan la verdadera forma de vivir, dice el Señor. Siendo guiados por mi presencia, siendo establecidos y fortalecidos por mi poder, dice el Señor. Les dije que les estoy llevando a otro nivel de fe, dice el Señor. Con evidencia palpable de mi gloria, dice el Señor. En donde me verán a mí, dice el Señor. Pero si se disponen, ya no con cuestionamientos irracionales, dice el Señor, sino esperando el cumplimiento de lo que yo les he hablado a cada uno, dice el Señor. Porque a cada uno he manifestado mi gloria, dice el Señor. He llenado cada corazón y cada mente, dice el Señor. Les he cuidado y lo sigo haciendo ahora, dice el Señor, y lo haré hasta el final de los tiempos. Porque yo no abandono lo que es mío, dice el Señor. Pero mi pueblo se toma la libertad de darme la espalda, dice el Señor. De cerrar sus oídos a mi voz. No extienden sus brazos, declarando su necesidad de mí, dice el Señor. Porque esperan recibir sus provisiones de otras fuentes que no es la mía, dice el Señor. Es mi espíritu el que está en ustedes, dice el Señor. Es mi espíritu el que les hace diferente, dice el Señor. Es mi presencia misma la que está dentro de ustedes. No sigan confesando derrota, pues, dice el Señor. Confiesen la victoria mía en sus vidas, dice el Señor. Levantándoles, colocándoles en los lugares donde deben estar, dice el Señor. Esos lugares estratégicos donde me son necesarios y me son útiles. Me puedo tomar la libertad de ministrar a mi pueblo, dice el Señor. Han confesado con su boca que creen en mí, que soy su Señor, dice el Señor. Esa es la razón por la que puedo mostrarme con libertad a mi pueblo, dice el Señor. Y el que cree, recibe, dice el Señor.
Mas el que duda y cuestiona, dice el Señor, se queda con sus manos vacías. No porque yo no quiera darle, dice el Señor, sino porque no toma lo que le pertenece. Mantengan la paz, dice el Señor. Y cada momento que estén sobre la faz de la tierra, dispónganse a vivir como debe ser, dice el Señor. Provistos de todo bien, provistos de mi presencia, dice el Señor, para que puedan caminar firmes, para que sus corazones ya no duden, ni su mente cavile pensamientos infructuosos, dice el Señor. Satúrense de mi presencia, pues, dice el Señor. Ya no desperdicien la vida que les he dado y el bien que he puesto delante de ustedes, dice el Señor. Reciban de mí todo aquello que yo les he dado y provisto, dice el Señor. No cuestionen, pues, dice el Señor. Momento es, dice el Señor, para que vengan delante de mi presencia y reconozcan la realidad de sus vidas, dice el Señor. A que vengan arrepentimiento, dice el Señor, y sean portadores de mi gracia. Manifestación gloriosa he declarado, dice el Señor, y eso es lo que se cumplirá en cada uno, dice el Señor, así como lo he dicho. Gloria a tu nombre, Padre.